Amén. Amante de su presencia. Desde México, Oscar Ornelas, el sociólogo, quiere participar desde un video saludando al querido Hugo Peraza. Lo podemos ver. Hola, buenos días, soy Oscar Ornelas, soy sociólogo de México. Me da gusto saludarles hasta el Uruguay, paisito. Es un gusto para mí también el poder compartir mi percepción o mi visión acerca del Uruguay respecto a la secularización, el proceso de secularización en el Uruguay y su influencia que tiene el cristianismo en este siglo. Considero que Latinoamérica es un país muy distinto a la mayoría de los países latinoamericanos debido a su influencia precisa del secularismo, pero creo también que Dios tiene un remanente, que Dios no olvida que hay un pueblo que dobla rodillas, que busca a Dios, al Dios de la Biblia, para que haya una reflexión acerca de, o que se revienta el impacto que ha tenido. Estoy contento por la visita que tengo con mi compañero, mi amigo, y un tío también, ¿verdad? Hugo Peraza. Creo que es muy brillante y también considero que es una buena propuesta su tesis, que no solamente va a ser una lectura clave para el Uruguay, sino puede ser un documento donde ayude a contrarrestar y a proponer una contrarrespuesta quizás al secularismo. Y bueno, estoy muy contento de escribir la contraportada, porque es un país muy especial el Uruguay, porque Dios tiene su corazón en el Uruguay y que hay un remanente todavía que busca a Dios y que predica un Cristo que salva, que restaura, que bautiza y que viene pronto. Saludos desde México, es un gusto, espero algún día estar en el Uruguay. Saludos y un abrazo fraterno. La calidez humana del pastor teólogo Hugo Peraza se manifiesta fuera de fronteras. Y es algo sobresaliente. Muchas veces a uno le ha tocado estar fuera del país, del paisito, donde los atributos resaltan más que dentro del mismo país. Basta uno salir donde se manifiesta la admiración hacia el ministerio que ejerce la persona. Pero es sobresaliente, es de sobresalir en estos momentos que el evangelista Richard Sosa, a la cual le damos la bienvenida también, evangelista, él ha sido el responsable del prólogo sobre el libro El proceso de secularización en el Uruguay. Y yo creo que Hugo tuvo un buen ojo para elegir a este calificado siervo. Lo escuchamos. Bueno. Luego de escuchar, discúlpame, Richard, vamos a darle lugar al autor del libro. Lo voy a presentar formalmente, pero después de escuchar a Hugo Peraza, vamos a dar oportunidad para que ustedes puedan hacerle preguntas al autor del libro. Vayan preparándose, pero atiendan lo que vaya a decir Richard Sosa. Adelante. Bien, gracias Luder, gracias a los presentes. Ya lo hice personalmente, pero gracias Hugo por esta bendición de poder tener esta participación en el libro. Y bueno, yo me uno a las palabras de Luder, no solo para felicitar a Hugo por el primero de muchos libros, ese es mi deseo y creo que el de todos los que estamos aquí, sino también reconocer a alguien que ha dedicado su vida al estudio de la palabra de Dios. Yo en lo personal no conozco a otra persona en el Uruguay que haya estudiado tanto y que esté tan preparado como Hugo, y la verdad a mí me enorgullece por varios motivos: por haber sido mi pastor,
12 años, y hoy en día verlo brillar no solo en el Uruguay, sino extramuros también, fuera de fronteras. Así que bueno, felicitaciones por varios motivos y el deseo que sea el primero de muchos más. Mi mirada va a ser doble, ¿no? Mi mirada va a ser como profesor de historia, que soy, y también como evangelista. O sea que a lo largo de mi intervención voy a tratar de mezclar las dos cosas. Pero quisiera comenzar con una frase que está allí en el libro del pastor Dionisio Medina, que el pastor mencionaba: uno de los rasgos más sorprendentes de los uruguayos es su falta de religiosidad. En Uruguay es enorme la cantidad de gente no religiosa, atea. Es realmente inmenso el porcentaje de la población que confiesa abiertamente su incredulidad. La apatía ante el mensaje del Evangelio es alarmante. Existen varios factores que han contribuido a fomentar el ateísmo en Uruguay. El secularismo de la enseñanza, que es laica, por lo cual está prohibido hablar de la religión en escuelas, liceos y universidades. A esto hay que agregar las influencias de las filosofías ateas y materialistas, el crecimiento del aparente bienestar de la población, el conformismo, son indudablemente factores que han contribuido a fomentar el rechazo, la apatía y el repudio hacia la predicación del Evangelio. La frase de Dionisio puede sonar dura, pero creo que la compartimos. Ahora, yo también he escuchado, yo me convertí en el año 98, y en los años que llevo como cristiano a veces he escuchado la frase de Uruguay como cementerio de ministerios o cementerio de misioneros, o a veces incluso dentro de la iglesia se menciona: ¡ah, qué país duro el Uruguay!, ¿no? He tenido la posibilidad de viajar a algunos otros países y uno ve el crecimiento de la obra, que un poco Hugo lo plantea también. Hugo menciona: Uruguay no acompañó el espectacular crecimiento de la iglesia evangélica en América Latina, sobre todo en lo que es el pentecostalismo, en cuanto a número, ¿no? Y cuando uno va a otros países, uno ve ese crecimiento, y si bien nosotros somos más chiquitos en número, también en cuanto a la cantidad y el porcentaje de creyentes, nuestro indicador es mucho menor al de otros países de América Latina, ¿no? Ahora, el libro, yo cuando leía el libro, un poco enlazaba todas estas frases y digo: ¿dónde está o por qué el Uruguay es una tierra dura, o por qué es complicado ministrar acá? Y Hugo menciona algo que es, al menos yo lo entendí así, que son ¿dónde arranca todo esto? ¿Dónde están las raíces? Corregime, Hugo. Y él habla de una adversidad, de un conflicto entre dos grandes sectores o grupos, ¿no? Él habla de un conflicto entre el campo y en la ciudad, ¿no? La raíz de todo esto. El sector del campo conservador y la ciudad liberal. Citando a Sarmiento, el campo sería la barbarie y la ciudad sería la civilización. El campo políticamente identificado con los blancos, y pienso en la figura de Aparicio Saravia, y la ciudad representada o identificada con el Partido Colorado y la figura de José Valle Ordóñez, ¿no? Entonces se da ese antagonismo, de los cuales el vencedor es el último grupo, el de la ciudad, que no es ajeno a lo que está sucediendo en el mundo, y eso lo plantea Hugo también, sino que lo que plantea el historiador Erich Hobsbawm, las revoluciones atlánticas, ¿no? La revolución inglesa, la ilustración, la revolución industrial, la revolución francesa, un poco van a influenciar a toda esa urbe de intelectuales que va a estar en Montevideo y que va a ser la que luego va a barnizar el Uruguay con sus ideas. Ahora, ¿de qué forma el liberalismo o este grupo vencedor en lo ideológico se manifestó en hechos concretos? Y Hugo lo menciona, allí en el libro hay una serie de medidas que él le dedica bastante espacio,
Y todo arranca con la polémica del entierro de un médico danés de apellido Jacobsen, masón, donde en San José se niega su sepultura y luego hay todo un conflicto a ver dónde se va a enterrar este médico y demás. A partir de eso, el gran actor, entre bambalinas, en este periodo que es de casi 50 años, ¿no? O 60, entre 1861 creo que es la secularización de los cementerios, hasta 1919, cuando se consagra definitivamente la reforma constitucional que consagra la separación definitiva de la Iglesia y del Estado. En esos 60 años se han toda una serie de leyes donde la masonería, a través de sus integrantes, actúa en esa separación de la Iglesia y el Estado, donde la Iglesia Católica pierde terreno en varios ámbitos en detrimento de un Estado que se va consolidando, se va fortaleciendo, en lo que los historiadores llaman la modernización. La primera modernización relacionada con el periodo del militarismo y la segunda modernización relacionada con el periodo que llamamos vallismo. Algunas de esas medidas son la administración de los cementerios, que pasa de la órbita religiosa a la municipal, el Decreto Ley de Educación Común de 1877, que si bien incluyó la enseñanza religiosa en la escuela pública, la redujo al mínimo y con el carácter no obligatorio para aquellos niños cuyos padres profesaban otras creencias, la supresión de la enseñanza religiosa en la escuela pública, que se realiza por ley en 1909, la creación del registro del Estado Civil, que pone en manos del Estado el registro de nacimientos, casamientos, legitimaciones y defunciones que antes estaban en manos de la Iglesia, el establecimiento del matrimonio civil obligatorio y previo al religioso por ley de 1885, la eliminación de los crucifijos de los hospitales públicos por disposición de la Comisión Nacional de Caridad en 1906 por simbolizar solo a una religión específica, la ley del divorcio por sola voluntad de la mujer en 1913 y la separación oficial de la Iglesia del Estado, eliminándose el carácter de religión oficial de este último en el texto constitucional de 1917. Y en 1919 la Semana Santa pasó a denominarse Semana de Turismo, el Día de la Virgen, 8 de diciembre, Día de las Playas, y la Navidad, Fiesta de la Familia. Designaciones que, a excepción de esta última, son las que hoy en día utilizamos habitualmente los uruguayos. Entonces, ahí tenemos, a pesar de que yo lo leí rápidamente, son casi 60 años, ¿no?, que nos separan en todas estas medidas, 60 años que Hugo lo registra en el libro de debates acalorados, apasionados, en lugares como el Ateneo de Montevideo, donde la prensa, que es algo que Hugo utilizó abundantemente con horas de Biblioteca Nacional, muchas horas de Biblioteca Nacional, en prensa secular, citando la palabra del libro, como prensa evangélica, como el periódico El Evangelista de la Iglesia Metodista, ¿no? Entonces, allí se dan una serie de medidas de separación de la Iglesia y del Estado con la masonería como actor fundamental. Como profesor yo quiero mencionar algo que también lo mencionó Medina allí, que es el tema de la educación, ¿no? Los principios que están en la educación, desde que entramos a la escuela nos enseñan que la educación es laica, gratuita y obligatoria. El tema de la laicidad es una de las grandes banderas de la masonería, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque la educación es fundamental en cualquier país. Y la masonería ha tenido también un rol protagónico en los diferentes ámbitos de la educación en el Uruguay. Esto no está específicamente en el libro, pero a mí me tocó hacer una investigación para el Instituto de Profesores, donde, por ejemplo, lo que hoy conocemos como UTU tiene su antecedente en la Escuela de Artes y Oficios, con su principal figura, Pedro Figari, que era masón. La Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que eso sí aparece, tiene como uno de sus protagonistas a Elvio Fernández, que era masón. José Pedro Varela,
Yo no tengo la documentación de que era masón, pero sí fue venerado por los masones porque fue uno de los abanderados del tema de la laicidad. Y después, el Instituto de Profesores Artigas, su primer director y uno de sus fundadores fue Antonio Grompone, que también era masón. En la fundación de la Universidad de Montevideo, como dice Hugo, lo que hoy conocemos como la Universidad de la República, Manuel Oribe tuvo un rol fundamental y luego varios de los rectores también fueron masones. Entonces, ahí vemos, con esto no quiero exaltar la masonería, no, pero simplemente poner sobre la mesa el rol que ha tenido a lo largo de la historia de nuestro país. Y también pienso en otros ámbitos, como por ejemplo la identidad nacional. Cuando pensamos en el desembarco de los 33 orientales, se nos viene a la imagen la pintura de Juan Manuel Blanes, que Juan Manuel Blanes también era masón y no por casualidad eran 33 los que aparecían allí, ¿no? Entonces hay toda una serie de elementos que nos llevan a esto. Ahora, el último capítulo del libro, ¿sí?, nos marca un cambio de timón interesante, y Hugo utiliza una palabra que se llama oportunidades, ¿no? Él menciona muy detalladamente todo lo que fue la secularización en el Uruguay, y en el capítulo 7 él menciona, es básicamente estadístico, de encuestas y demás sobre la religión en el Uruguay, pero el capítulo 8 nos desafía a los cristianos a ver todo lo que ha pasado en la historia de nuestro país, pero también los diferentes cambios que han existido y las oportunidades de Jehová ha nacido sobre ti. Que tomemos el desafío de que con toda esta coyuntura, esta situación que hay en nuestro país, Dios está con nosotros, y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y levantémonos a predicar el Evangelio. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, evangelista, profesor, historiador Richard Sosa. Brillante exposición, mostrando en breves minutos la realidad en la cual nosotros como sociedad vivimos. Y como iglesia no somos ajenos a esta sociedad. Sin más, quiero presentarles al autor del libro El proceso de secularización en el Uruguay y su influencia en el cristianismo del siglo XXI. Déjenme decir esto hablando de la persona. La Biblia nos menciona claramente en nuestra idiosincrasia como uruguayos, trasladamos nuestra idiosincrasia al habitáculo, al hábitat de la iglesia. Y la Biblia señala claramente los valores que Dios ha colocado en la iglesia para perfeccionar a los santos. Y una palabra en Romanos dice: al que honra, honra. Y nosotros en esta noche honramos la vida del teólogo Hugo Peraza. ¿Por qué motivo? La gloria a Dios, a nosotros su misericordia. Pero el hecho fundamental es saber que estamos ante uno de los hombres destacados en el ámbito eclesiástico de mayor formación y capacitación teológica que cuenta la Iglesia Evangélica del Uruguay. Su bajo perfil lo llevó muchas veces a pasar desapercibido en una iglesia, pero no a los ojos de Dios. Dios le ha dado y te ha dado, Hugo, la habilidad, don, capacidad, formación de ejercitarte en la profundidad de lo que es la riqueza indiscutida, la profundidad de lo que implica la palabra de Dios. Este libro, con tanto esfuerzo, denodado trabajo, horas quizás de
de pensar y pensar y pensar y no dormir, está hoy en nuestras manos. Desde la Alianza Evangélica Uruguaya, después de las palabras que va a tocar y va a tener el teólogo Hugo, nosotros lo felicitamos, apoyamos, apuntalamos y trabajaremos en el futuro como una guía, un referente para conocer el contexto de lo que implica la sociedad nuestra. Sin más palabras, le presento al teólogo Hugo Pérez. Bueno, muchísimas gracias por estar en esta noche. Me han dado una gran sorpresa. Gracias, Luder, presidente de CREO, con su esposa, presidente de la Acción de Pastores, Jorge, Freddy, hermanos de la iglesia que pastoreé por 15 años, Pueblo Nuevo, andan por ahí, amigos, alumnos de muchas materias, amigos, compañeros. Me ha dado una gran sorpresa mi hermana Selva, que está acá, que cuando yo recién me convertí en la iglesia del Parque Posadas, muy jovencito, 20 y pocos años, claro, tenía que viajar desde acá de Las Piedras hasta allá y me gustaba ir los sábados a la reunión de jóvenes, después quedarme, que de mañana teníamos la escuela dominical, después el culto, después me quedaba para el culto de la noche y muchas veces me quedé en la casa de ella, y hoy me dio la sorpresa de que está acá con nosotros. Bueno, a todos los hermanos, amigos, muchísimas gracias por estar. Y bueno, sí, este libro fue trabajo de investigación, yo muchas horas en la Biblioteca Nacional. Yo en el libro ahí agradezco a los funcionarios de la Biblioteca Nacional que ya me conocían y me facilitaban el trabajo, hay muchas horas. Y bueno, quiero agradecer a Richard que escribió el prólogo. Le pedí a él por una razón doble, creo, por una razón afectiva, porque se convirtió bajo nuestro ministerio. Muy jovencito, apareció Richard allá. Me acuerdo que me hacía preguntas, ay, yo cuando lo veía... Tenía pelo. Hacía preguntas, bueno, después entró al IPA, hizo su profesorado, estudió en el Instituto Bíblico también, se graduó, hoy es evangelista y docente. Agradezco también a nuestro hermano, el sociólogo Oscar Ornelas, que ustedes ya vieron que mandó un saludo desde México, que él me adoptó como tío y ya me dice tío, el tío Hugo. Bueno, para todos, muchas gracias. Y bueno, Richard ya con lo que ha dicho ya expuso más o menos de lo que trata el libro. Bueno, comienza en el siglo XIX, un raconto histórico, a pesar que no soy historiador, no soy profeta ni hijo de profeta, pero bueno, cuando voy a los casamientos me acuerdo de este libro porque el juez le dice a que se casa: la ley de matrimonio está establecida en Uruguay desde 1885, y se lo recalca.
Eso está en el libro. Lo que se llama, ese año se llamó la tormenta anticlerical, que salieron dos leyes que fueron tremendas para la Iglesia Católica, porque se le sacó el privilegio de los casamientos, y eso el historiador Barran dice que eso le trajo a la Iglesia Católica una disminución económica tremenda, porque claro, los casamientos la Iglesia Católica cobra, no lo hace gratis hasta hoy en día. Entonces la mayoría de la gente dice, pero decían en aquella época, pero tener que pagar dos veces porque tengo que pagar el civil y el religioso. No, el religioso lo dejamos porque ya no era obligatorio. Y la otra era en 1985 la ley de conventos, de que de ahora en más dice que el Estado iba a regir todos los conventos porque esos zánganos estaban ahí, no hacían nada y eran un parásito para la sociedad. Por eso se conoce en 1885 como la tormenta anticlerical. Y siempre me acuerdo cuando voy a los casamientos, cuando el juez dice y cita justamente esa ley de 1885, como diciendo, acá el Estado es el que manda. Y bueno, no los quiero aburrir, porque si no se van a aburrir y después no van a leer el libro. Así que bueno, si hay alguna pregunta. Le damos un fuerte aplauso. Antes del comienzo de las preguntas, queremos agradecer también a Editorial ACUPS. Editorial ACUPS cumplió 30 años. El sábado pasado estuvimos presentes como institución referente en el Uruguay, y es de consignar que el movimiento de ACUPS, Asociación Cristiana Uruguaya Profesional de la Salud, es un movimiento de oportunidad, y al querido hermano Hugo Peraza le dio esa oportunidad también, ¿verdad? Y sin más, si hay alguna que otra pregunta tocante al libro y a su autor, sí, ya sabía que iba. Yo tenía la profecía sobre vos. ¿Cuánto tiempo te llevó preparar el libro como material para presentarlo como libro? Unos 10 años más o menos. Porque, lógicamente, que en todo ese tiempo no estuve todo el tiempo trabajando en el libro. Por ejemplo, cuando escuchaba que había una conferencia sobre ese tema, bueno, iba a esa conferencia y bueno, retomaba a veces las investigaciones en la Biblioteca Nacional. Bueno, algún hermano que sabía que estábamos trabajando en esta investigación, como Richard, muchas veces me trajo material y dice, mirá Hugo, esto te va a servir para tu tesis. En fin, unos 10 años más o menos llevo. Eso es bueno también señalarlo, porque uno no ve un libro así que está más criticado, un libro que se hace pero es material que uno va recogiendo a lo largo de tantos años, en este caso 10 años, para poder compactar todo ese material, todo. No, y aparte, permitime una. Cuando uno, por ejemplo, leer en la Biblioteca Nacional o en el Archivo Diario del Palacio Legislativo, aunque vos básicamente te dedicaste a la Biblioteca Nacional. Pero el Palacio Legislativo tiene también un archivo de diarios, el más amplio es el de la Biblioteca Nacional, y después hay unas encuadernaciones así de grandes que también el Museo Histórico Nacional tiene algunos de esos ejemplares, por ejemplo, de diarios como El Siglo, y varias publicaciones de prensa del siglo XIX. Claro, cuando uno
tiene esos diarios. No es que, leo el diario y justo encontré lo que estaba buscando. A veces podés estar mucho tiempo para encontrar algo que te sirva para tu investigación. O a veces encontrás algo que te marca un rumbo en la investigación que decís, por acá voy a seguir transitando, ¿no? Y te va guiando por eso. O capaz que eso que encontraste termina por cerrarte una puerta a una hipótesis o algo que te planteaste en un momento. Que es cuestión de horas, horas y más horas en muchos casos. Claro. Y algunas cosas que no pude poner en el libro porque uno a veces entre la vorágine de papeles pierde la cita de dónde se sacó. Entonces, había algo que yo quería poner, que lo leí de Valle, cuando Valle se burlaba del nacimiento virginal de Cristo, y lo tenía anotado en un papel, la cita donde estaba en el diario El Día y todo, pero esa la perdí. Entonces, todo material que uno no puede registrar, una cita, uno no la puede incluir en una investigación. Entonces, hay mucho material que no pudo entrar porque se perdieron la cita y la busqué por todos lados, y donde tengo, sé que la tenía en un cuaderno, no apareció. Y bueno, es así, un proceso lento. Sí. Hermana Cristina. Si le podemos dar el No sé si micrófono. cabe la pregunta. ¿Le puede acercar el micrófono? Deme un segundo, hermana. La iglesia. Un segundo, hermana. La iglesia. Un segundo. No, así le damos el micrófono para ser escuchado. No creo que sea la pregunta. Profesor, Sí. no sé si cabe preguntar. Primero, por supuesto, felicitarlo y también al acompañante con mucho cariño y respeto, porque ella sabe cómo es mi situación acá. La pregunta, yo no leí, recién lo recibí. ¿Hay alguna situación objetiva frente al tema de la laicidad de esta iglesia y de usted? ¿Cómo si hay qué? Si hay alguna actitud subjetiva, opinión subjetiva, en fin, frente al tema de la laicidad en usted, en la iglesia esta, en fin, Sí, por supuesto. En todo trabajo, por más objetivo que uno quiera hacer, es imposible. Siempre hay un alto grado de subjetividad. Eso es imposible. Aquella persona que dice, este es un libro o una obra totalmente objetiva, es mentira, porque siempre algo de subjetividad hay. Y en el libro, yo no sé si se nota o no, pero aunque no lo digo con palabras, pero se deja entrever de que, gracias, de que yo personalmente veo con muy buenos ojos la laicidad, ¿no? Sí. Sí. Yo veo con muy buenos ojos porque he estado en otros lugares, como en México, por ejemplo, donde, a pesar que son estados laicos también, pero no es tan fuerte como acá, o en Perú, por ejemplo, y no hay esa libertad religiosa que tenemos acá en el Uruguay. Y yo pienso que eso es un valor y es algo que, como decía Richard en uno de los capítulos, al final es una de las oportunidades que tenemos nosotros, que gracias a Dios acá no tenemos restricciones, ¿no? Bueno, no sé, después que lo lean vamos a ver qué dicen. Otra pregunta. ¿No hay más preguntas? Quiero, mientras le damos paso a un hermano,
decirle que este libro sale a la venta a 300 pesos. 300 pesos, $9. El hermano no va a hacer dinero con esto, pero podemos una manera de apoyar y decirle que estamos contigo. Es la cuestión de apuntalamiento que toda persona necesita a los efectos de que ese respaldo mostrado a través de la compra del libro le está demostrando bien, buen siervo y fiel. Pablo. Bueno, primeramente felicitarlo. Gracias. Realmente es un honor como parte de la Iglesia de Cristo de las Piedras que un integrante de nuestra comunidad haga este trabajo de investigación con el esfuerzo arduo que se representa. Es realmente gratificante para cada uno de nosotros. El discípulo que tiene al lado, fiel discípulo de su maestro, ¿sí? También felicitarlo por el prólogo y por sus palabras. Gracias. Y también seguramente debe hablar mucho de Hugo en Richard, con la carrera que tomó, que siguió, y la investigación y ese espíritu inquieto de preguntar siempre. Cuando hay un buen profesor de un lado, nos inspira a seguir los pasos y a tener ese espíritu crítico y de investigación. Mi pregunta es, al no leer el libro, si está, como decía la hermana, un poco relacionado con la pregunta de la hermana, mencionada la relación que tuvo la Iglesia Evangélica protestante junto con el gobierno y con los masones en el trabajo que se hizo para sacar el poder a la Iglesia Católica, ya que la Iglesia Evangélica tuvo un rol también prominente en ese rol, con los debates en el Ateneo de Montevideo, donde pastores evangélicos, anglicanos, metodistas, el evangelista Thompson, era habitual que estuviesen disertando. ¿Sí? Y lo otro también es el agradecimiento por llegar este material a nuestras manos, ya que tenemos que saber de dónde venimos para argumentar los nuevos errores y para explicar el hoy, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, pastor, y felicidades. Muchas gracias, Pablo. Sí, en el libro se habla, sí, de esa especie de casamiento que hubo entre la Iglesia Evangélica y la masonería. Porque había un enemigo común que había que desarraigar, que se tenía como si fuera un cáncer para la sociedad, que era el catolicismo romano. Entonces se unen tres fuerzas: la masonería, el liberalismo y la Iglesia Evangélica, para luchar contra lo que ellos llamaban, por ejemplo, el periódico El Evangelista de los metodistas le llamaba la sacerdocracia. Nunca decía catolicismo romano, decía sacerdocracia, con un doble sentido, ¿no? Primero porque eran sacerdotes y segundo por lo de cerdo, ¿no? Lo hacían a propósito, decía la sacerdocracia. Entonces había que unirse para luchar contra la sacerdocracia. Y bueno, entonces se unen estos tres grupos: los protestantes, o sea, la Iglesia Evangélica, el liberalismo y la masonería. Había que erradicar como fuera este cáncer de la sociedad que era el catolicismo romano. Y tanto es así que nosotros vemos hoy en día, por ejemplo, en templos como en el templo inglés, por ejemplo, se ven símbolos masones, el triángulo y bueno, en la iglesia metodista ahí frente al gaucho también, incluso la iglesia metodista, cuando compró ese terreno, mientras estaba edificando la iglesia, no tenía lugar donde congregarse. Y la sociedad filantrópica, que eran los masones, le prestaba el lugar. Entonces ellos lo destacan, dice: queremos agradecer a nuestros hermanos masones que nos prestan el local para congregarnos.
Incluso lo decía en el evangelista, y sienta bien que la gente no se aburra, que no se duerma, como algunos se han dormido conmigo, ¿no? Creo que vos nunca te dormiste, Richard. No. Sí. Tomaba café. Tomaba café, Richard. No. Así que, bueno, esa espero haber contestado. Usar todas las herramientas que Dios nos dio, la cabeza y el corazón al mango, todo. Muy bien. Invito a los dos hermanos que me están dando las espaldas para que me puedan ver, aunque sea por 5 minutos. Gracias. El hecho sobresaliente de esta temática habla por sí solo de la realidad que está viviendo una iglesia. Creo firmemente que vamos en camino, si no cambiamos paradigmas y el chip, vamos en camino a lo exclusivo y no a lo inclusivo, donde la alta rotatividad de los feligreses crea una iglesia de engorde y no de crecimiento. Estadísticamente se ha mencionado que el 40% de los que concurren a la iglesia están desconformes con su propia iglesia. Pero es aquí que no cambian por miedo a lo desconocido. Y muchas veces hay iglesias que están de moda y están en la cresta de la ola, y escuchando a otros pastores dicen: esperar que baje, y volverán a ser como nosotros. En ese resurgimiento de la persona, en esa secularización, mundanalidad que ha impregnado la iglesia hoy en día, las personas sin compromiso. Yo vengo de tercera generación de pastor, predicador, fundador de iglesia. Tercero. Y me he dado cuenta que una vez le dije a mi mamá: no quiero ir a la iglesia, y la cachetada fue tan grande que hasta ahora me acuerdo. Pero hoy la falta de compromiso, la falta de cultura eclesiástica es evidente, a tal punto que basta una excusa para poder faltar. Nos hemos vuelto cristianos cómodos, cristianos donde se entra en un mundo donde el que es inconverso encontramos un lenguaje inclusivo, donde no entienden, donde no comprenden el significado de lo que implica cordero, sacerdocio, altar. Levantamos las manos hacia algo que nunca vimos. Somos adoradores, como yo escuché a un predicador, adoradores de adoradores y no adoradores de Dios. Seguimos al cantante seguimos al predicador fulano de tal. Hace poco vino al Teatro Metro un predicador con una entrada de 950 pesos. Los jóvenes hacían cola y se llenó. Y en 2 horas se llevó 10.000 pesos a su bolsillo. $10.000, perdón, a su bolsillo. No es problema del que recibe, sino la calidad de lo que las personas emotivamente están
buscando. Sigo sosteniendo hasta el cansancio que el único agente de transformación es la palabra de Dios. La secularización, la mundanalidad, la cultura impregnada desde el punto de vista social es impactante. En nuestro país no contamos, y el historiador lo puede entender y comprender más profundamente que uno, pero no contamos con pueblo indígena. Acá somos todos rasgos europeos. Y saben, como ustedes entenderán, que estoy metido un poco en el mundo misionario. La adaptación que muchas agencias misioneras hacen para aquellos que anhelan servir en Europa pasa por Uruguay. Porque es exactamente lo mismo. Entonces me pregunto y me hago una reflexión abierta, franca, sincera, de quiénes vienen al Evangelio. ¿Quiénes llegan? Los deprimidos, los que están en crisis, los que están en adicciones, los que no tienen otra solución que buscar, como hoy escuchaba, la Coca-Cola en el desierto. ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué no somos capaces de llegar al político, al que tiene altas esferas de influencia, sea empresarios, sea doctores, sea gobernantes? ¿Por qué la Iglesia no puede emerger e incluirse y volcar toda su capacidad de transformación basada en la palabra de Dios hacia ese público? Y tenemos que limitarnos a lo que llegan al Evangelio por a través de la crisis. ¿Por qué? Tan limitado es el Evangelio. Tú le preguntas a uno y le dices, vení al Evangelio que tenés paz, que tenés perdón, que tenés de Dios. Y ellos te van a responder, yo tengo paz, tengo a Dios en el corazón. No nos damos cuenta que no, lamentablemente hay poca oferta para la demanda. Nos hemos vuelto religiosos. Nos falta espiritualidad. Este libro ha sido creado, formado a través de 10 años, donde estuvo en la mente y corazón de Hugo Peraza. Pero nos muestra una realidad. El crecimiento se debe a que la iglesia está dormida. En la parábola del Señor decía que mientras el dueño del campo estaba durmiendo, la cizaña creció. Sin lugar a dudas, uno que ha viaja con alguna que otra frecuencia, entiende que este es un terreno árido. Como bien decía Richard, cementerio de misioneros. Pero creo que el cementerio, el duelo, es decirle al inconverso, ¿para qué vas a venir? Vas a entrar en la toxicidad nuestra, en la inclusión nuestra. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué paradigma tenemos que volcar, cambiar? ¿Qué chip tenemos que quitar y poner uno nuevo para que seamos agentes de transformación? Esto es una realidad, ese es el espejo del diario vivir.
Creo firmemente que es volver a la palabra de Dios, a las raíces. Ellas, los dogmas, principios, rectores del cristianismo, son no negociables. Son no negociables. No se negocian, pero los matices sí. Yo antes cantaba himnos. Me encantan los himnos. Pero hoy le pones a un joven un himno, dice, ¿quién murió? ¿Me explico? Tenemos que ir acompasados a los tiempos. Entrar en todas las esferas, sin miedo a quedar en ridículo, porque más el que está con nosotros que contra nosotros está. Y mientras nosotros nos vimos nazistas, la masonería, el nuevo pentecostalismo, las personas se vuelcan a lo que le pueden dar solución. Este libro ha sido y es referente, un estudio profundo, sistemático, del por qué llegamos a donde estamos. Quiera Dios que podamos revertir esta situación. Quiera el Señor que en el día de mañana, dentro de 10 años, Hugo pueda escribir una misión después. Cambiemos. Démosle oportunidad al Espíritu Santo de cambiar. Quitemos todo grado de toxicidad, todo grado de religiosidad y empecemos a ser libres en el Espíritu, trayendo paradigmas frescos, renovadores, donde no nos vean como prototipos. Felicitaciones nuevamente, Hugo. En nombre de la institución personal, gracias por la oportunidad que me has dado. Te invito a que vos pases aquí adelante. Voy a invitar a los pastores aquí presentes. Richard, puedes pasar también. Voy a invitar a los pastores aquí presentes para que eleven una oración. Voy a pedir al pastor Juan Gamota y Fred Sosa, ya que Jorge ya oró, que oren por todos. Nos ponemos de pie. Extendemos la mano hacia el cielo, agradeciendo por su vida. Pasen aquí adelante, pasen todos los pastores. Pastor Juan Gamota y Fred, que lleven una oración. Nosotros extendemos la mano hacia el cielo. Y ponemos la mano sobre él. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por levantar a tu Hijo, Señor, como un instrumento de obra para ayudarnos. Señor, que sea tu Espíritu Santo trabajando fuertemente en este varón, tu Hijo, Señor. Señor, usándolo para que podamos nosotros cada uno, Señor, despertar. Es un tiempo de despertar. Señor amado, que ha comenzado de esta ciudad, de este país, Señor, donde llegará a tantos en el mundo, Dios. Señor, este es el inicio de algo maravilloso, Señor. Con un hombre humilde, un hombre que lo conocemos, Señor, Dios mío, de muchos años. Un hombre humilde, un hijo tuyo, Señor, que tú estás usando para ayudar a tantos. Gracias te doy por la vida de él. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor, por haber tu siervo. En estos momentos, Señor, estamos pidiendo sobre este ministerio que tú has despertado en la vida de él.
sea algo maravilloso. Señor, bendice a nuestro hermano Hugo, guarda, protéjalo, Señor, en todo lo que Él está haciendo. Señor, Él te ama y te rogamos que tu bendición esté sobre la vida de nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un fuerte aplauso. Aquellos que quieran tomar una foto de cuerpo, será muy bueno que se acerquen al hermano Hugo y puedan tomarse una foto con él, comprando un libro, por supuesto. Que Dios le bendiga. Bueno, muchas gracias. Venimos a acompañar. Y le queremos invitar ahora la madre de nuestro hermano Alejandro, Sandra, ha mandado ricas cosas para compartir ahora, o sea que ahora vamos a alimentar el estómago con cosas ricas que ha mandado para Sandra.